Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amores de mi corazón, bienvenidos al episodio número 51 de Alquimia y Abundancia. Este podcast que es grabado con todo mi amor, presencia y entrega. Hoy, si escuchas estos episodios en tiempo real, debo confesarte que estoy atrasada algunos días, pero te prometo que el episodio de hoy va a valer completamente la pena. Antes de comenzar este episodio, en nuestro episodio anterior queríamos dar un premio por llegar al episodio número 50 y varias personas participaron en este espacio y en este regalo. Así que si dejaste tu comentario en el Spotify y fuiste elegido como ganador del premio, vas a encontrar un comentario mío en donde te estoy pidiendo que me mandes tu correo a mi correo electrónico. Una vez me envíes tus datos, automáticamente quedarás habilitado en el programa que desees. Y esto me hace muy feliz porque cuando leí sus comentarios sobre sus sueños, sobre lo que querían materializar, sobre eso que realmente les mueve y les pone ese motorcito en el corazón, pues me llevó a desarrollar el episodio de hoy. Me demoré, pero vengo con un episodio súper lindo en donde vamos a estar hablando de el viaje del héroe o el camino del héroe, una propuesta del mitólogo Joseph Campbell, y vamos a estarlo aplicando a la vida cotidiana. Quizá ya has escuchado esto de, ay, sí, el viaje del héroe o el camino del héroe o alguien más te lo ha contado, pero hoy no solamente te voy a explicar la teoría, sino que te voy a explicar por qué es tan importante esta condensación que hace Joseph Campbell en 1949 y cómo aún hoy y en el futuro seguirá aplicando no solamente a películas, a mitología o a historias que alguien escribe de libros súper taquilleros, sino cómo traemos este viaje del héroe a nuestra vida personal y nos empezamos a dar cuenta que es un patrón universal de innovación y de crecimiento. Así que yo aquí, si estás viendo mi video, no del podcast, sino en los cortos de las redes sociales, pues yo tengo aquí mis apuntes, vengo un poco nerd porque la verdad sí me daba un poco de nervios traer este tema al podcast porque es una teoría bastante robusta, hay que ser muy técnico en cómo se explica, pero creo que estoy lista para ponerle voz después de 3 años de haberlo estudiado en mi formación de psicología transpersonal. Así que bueno, no siendo más, les voy a dar la bienvenida a este episodio y ojo, antes de comenzar, recuerden compartir este episodio con personas que les parezca que es interesante y que necesitan escuchar esta información. Dejarme sus comentarios en este episodio me ayuda muchísimo a que crezca más, a que tenga mucho más alcance y a que de alguna manera este trabajo pues sea retribuido. Estoy muy contenta porque la comunidad de YouTube está creciendo un montón, tenemos muchas más vistas, como que se 400plicaron las vistas en YouTube. Yo les prometo que algún día yo voy a llegar con video a esa plataforma, por lo menos ya estoy incursionando en los clips verticales. Hoy justo salimos con algunos clips que seguramente montaremos en shorts de YouTube, pero aquí vamos. Así que gracias a todas las personas que hacen parte de esta hermosa comunidad que está haciendo alquimia y abundancia. Así que vamos a comenzar. Quiero contarles cómo llegó a mí esta información del viaje del héroe. Yo lo conocí como el viaje de la heroína hace más o menos 5 años, ¿sí? En la pandemia, que la pandemia también fue un portal de información bien interesante para todas las personas en el mundo, pero en la pandemia yo me llegó algún tipo de post o alguna comunicación que me hablaba de un webinar sobre el viaje de la heroína. Y yo como, wow, qué interesante, pero no la heroína, la droga, sino, y me río, pero no es chistoso, ya les cuento una anécdota de esto que me pasó en un retiro, y me llegó una información sobre esto, como el apellidito que tenía el webinar era, entiende el ciclo de tu vida y por qué te pasa lo que te pasa. Y yo como, wow, qué interesante. Entré en el webinar, me apunté,
y fue la primera vez que escuché hablar del mitólogo Joseph Campbell y del libro que se llama El héroe de las mil caras, que fue un libro que él escribe en 1949, y este personaje en 1949 se da cuenta que hay múltiples relatos de diferentes culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad que se componen de la misma estructura. Un héroe como un patrón universal y como un arquetipo universal que atraviesa todo un camino del que vamos a hablar en este episodio y que finalmente tiene un proceso de innovación y de crecimiento. En el webinar en el que yo asistí estaba un poco aplicado a la historia de las mujeres, la maternidad, los retos que tenemos desde el femenino, que hoy también le voy a dar un poco ese matiz, pero sé que tengo una audiencia masculina y que a todos nos aplica. Pero me llamó muchísimo la atención entender cómo esto que yo empezaba a identificar en los procesos uno a uno, en mi camino personal, en las personas con las que hablaba, pues definitivamente sí era un patrón que se repetía y que se repetía y que yo no me lo estaba descubriendo ni me lo estaba inventando, sino que ya existía. Luego, cuando empezó mi camino como estudiante de psicología transpersonal, que ya les he contado un montón que estoy en ello todavía, pues uno de los tramos importantes del diplomado, que nos tomó más o menos 4 meses, fue meternos en las aguas del viaje del héroe, de cada una de sus 8 etapas, de cómo cada una de ellas afectaba primero o se manifestaba mejor en mi vida y cómo se manifestaba en la vida de cada una de las personas, de los consultantes, y cómo también en cada una de las terapias o en cada una de las ceremonias con psilocibina, pues se viven micro o pequeños viajes del héroe. Entonces todo esto pues se fue quedando en mi cabeza y yo decía, yo un día quiero hacer un episodio del viaje del héroe y me gustaría entregar esta herramienta a las personas que normalmente nos estamos preguntando, ¿por qué me está pasando esto? 1, 2, ¿será que algún día esta vaina tan horrorosa que me está pasando de verdad me va a dejar de pasar? Y 3, ¿por qué yo, luego de que vivo estas experiencias tan retadoras, vuelvo a mi vida con unas ganas importantes de compartirlo? Y esto es porque estamos atravesando el viaje del héroe, porque este proceso explica ese proceso de evolución personal a través de diferentes etapas que nos llevan a crecer. El típico ejemplo del viaje del héroe es la saga de Star Wars. Star Wars está escrito bajo el formato y las 8 etapas de las que les voy a hablar hoy del viaje del héroe. También hay muchas sagas y muchos libros súper ganadores, toda la saga de Harry Potter y bueno, muchísimas que están escritas bajo esta teoría, porque este viaje eterno nos pasa a todos y nos pasa muchísimas veces. Tiene varias características de las que les quiero ir hablando, pero antes de entrar en esas características, sí me gustaría decirles y llevarlos a reflexionar cuáles han sido esos momentos en su vida en donde ustedes se han sentido pedaleando y entrando en la noche oscura del alma o entrando en esa cueva en donde tenemos sí o sí que resolverlo. Y seguramente en este momento se te vinieron 1 o 2 momentos, o 3 o 4. Bueno, cada quien tendrá sus propias noches oscuras y sus múltiples viajes del héroe, pero normalmente vivimos varios viajes del héroe o de la heroína cuando, por ejemplo, decidimos maternar o paternar, que eso es un gran camino, o cuando tenemos una ruptura amorosa y ahí estamos entrando en un viaje del héroe o de la heroína. También cuando decidimos cambiar de carrera profesional o dar un giro 180 a lo que nos dedicamos en nuestra vida, o cuando decidimos emprender, o cuando decidimos encontrar una misión de vida. Todos esos son momentos en donde estamos en la puerta del viaje del héroe. Estamos sintiendo una de las primeras etapas, la primera etapa del viaje, que es el llamado a la aventura, que es ese momento en el que algo hace un clic y dices, ok, estoy aquí. ¿Y por qué nos pasan estos viajes del héroe? Porque todos, y esto quiero ponerle así como musiquita, todos los seres humanos en esta experiencia humana, sea quien seas, vivas lo que vivas, todos estamos aquí en esta escuela para evolucionar y para transformarnos. La única manera en la que como individuos y como seres humanos nos transformamos y evolucionamos es a través de la experiencia. Tú no te vas a iluminar en tu cama leyendo un libro. Tú no te vas a iluminar
metiéndote en los mares profundos del conocimiento. Si tú no atraviesas tu vida con experiencias, no habrá un proceso de transformación. Y todos vivimos estos viajes de los héroes porque nos llevan a transformarnos. Y entonces ahí empiezan a pasar un montón de cosas, pero sobre todo, y la característica más importante del viaje del héroe, es que es un viaje interno. Por más de que tengamos aliados, que ya los hablaremos en las etapas, por más de que tengamos mentores, por más de que tengamos enemigos, por más de que tengamos retos, que tengamos pruebas, es un camino muy interno. Y ahí en ese interior vas a tener que vivir crecimiento, vas a tener que vivir superación y vas a tener que tener un autoconocimiento. Es imposible que tú vivas un viaje del héroe o de la heroína con otra persona dentro tuyo. Puede pasar, sí, que el llamado a la aventura sea en pareja, por ejemplo, cuando estamos hablando de la paternidad o cuando hablamos de sociedades en los negocios, y entonces los dos decidimos embarcarnos en este viaje, pero la experiencia, el aprendizaje, todo lo que es ese proceso del encuentro y de todo lo que pasa adentro es individual. Y esto es muy importante hacer hincapié porque a veces creemos que es que como estamos casados o como tenemos una pareja estable o como estamos caminando esto con nuestros hijos o con nuestros padres, entonces no estamos solos porque lo estamos viviendo con otro. Y sí, tú estás caminando de la mano con otra persona, pero en realidad tú lo estás haciendo en tu interior. Porque tú y yo podemos comprar el mismo helado y a ti te sabe de una manera y te encanta y a mí me sabe de una manera terrible y me parece el peor helado del mundo. Lo mismo pasa con la vida. Por eso es tan importante también individualizarnos de tal manera en la que comprendemos que somos la naranja completa y que nadie es mi media naranja. Yo sola estoy íntegra. Y claro, me junto con mi esposo y somos dos naranjas deliciosas, pero yo voy caminando mi camino en individualidad. Así que bueno, vamos aquí con este proceso delicioso de los pasos del viaje del héroe. Y el primero, pues es el llamado a la aventura. Y este llamado a la aventura a veces es muy evidente, suena así como una beca que te llega por correo y te dicen has sido admitida para irte al otro lado del mundo a estudiar eso que quieres estudiar. O a veces llega como una idea cuando estamos emprendiendo, como un pulso que nos empuja y que decimos, esto no me deja dormir, si yo no le doy forma a esto, no sé qué va a pasar. A veces llega como un deseo y entonces deseamos mucho este cambio, deseamos mucho vivir esta experiencia, o a veces llega como la noche oscura del alma, una pérdida importante que nos lleva a duelar, un dolor muy profundo que nos lleva a trabajar ahí muy interno y pasan un montón de cosas. Sea como sea, todos tenemos un llamado a la aventura. Todos, todo el tiempo estamos sintiendo este golpe en la puerta. Y esto es muy importante porque a veces decimos, pero ¿por qué estos años están siendo tan difíciles? Oh, Dios mío, yo sé que tú eliges el mejor de los guerreros, pero creo que te equivocaste. Todo el tiempo todos estamos en la puerta de los viajes del héroe o de la heroína. Entonces es importante saber que todo el tiempo estamos teniendo ese llamado a la aventura. Ay, voy a hacer un paréntesis aquí, les voy a contar lo del viaje de la heroína, porque es chistosísimo y sé que se van a morir de la risa. El Sapé, si estás escuchando este episodio, a partir de este momento voy a contar tu historia, que es muy buena. Imagínense que cuando estamos en los retiros de punto cero, nosotros tenemos unos días de teoría y uno de los procesos con los que trabajamos fuertemente dentro de nuestros retiros es con el viaje de el héroe, o si son solo mujeres, el viaje de la heroína. Y ahorita que estábamos en Perú en octubre del año pasado, que estábamos haciendo este trekking que son 9 días caminando y luego nos vamos a un sitio de retiro, estábamos ya en el sitio de retiro, ya el grupo estaba muy compacto, muy entregadas, todas en el proceso, y ese día les digo yo, bueno, hoy vamos a hablar del viaje de la heroína. El Sapé, una de nuestras peregrinas, pues es una mujer, una adulta, tiene, no sé, 50 y tantos, tiene Elsa, y ella nunca se atrevió a preguntar, pero ella de verdad estaba convencida de que íbamos a probar la heroína.
y que el viaje de la heroína era que todas íbamos a consumir heroína, pero a mí lo que más me llamaba la atención de esto era que ella estaba dispuesta a hacerlo, o sea, ella realmente estaba tan entregada a la medicina de punto cero que solo cuando yo saco el tablero y escribo, bueno, vamos a explicar las etapas del viaje de la heroína y empiezo a hablar de Joseph Campbell, ahí ella se muere de la risa y dice, no puede ser, yo todo el tiempo pensé que íbamos a consumir heroína. Entonces hago un disclaimer, yo nunca ofrecería ni he probado ni me he atravesado con la heroína, así que cuando escuches aquí la palabra heroína estoy hablando del femenino del héroe. Y bueno, esta fue la anécdota muy chistosa. Ella duró un par de días pensando, güey, pucha, me va a tocar probarla, pero yo confío en estas viejas. Y bueno, si ellas dicen, imagínense cómo será de potente un retiro con nosotras, que el grupo no duda en lo que les ofrecemos, pero no, nunca lo hubiéramos hecho ni se nos pasó por la cabeza. Así que te amo el zapé, pero no. Entonces les decía que la primera etapa es el primer, como lo que toca la puerta es el llamado a la aventura. Y luego viene, este es opcional, pero viene un segundo momento que puede suceder, puede no, generalmente sucede, a veces es muy rápido, a veces es muy prolongado, y es la negación del llamado. Entonces la vida nos está tocando la puerta, esto pasa muchísimo con los emprendimientos. Miren, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de hombres y mujeres que sienten el llamado a la aventura de emprender, que tienen una muy buena idea, pero que en paralelo tienen un ingreso económico estable, un empleo que odian, un contexto de vida que los hace sentir muy incómodos, entonces se niegan al llamado. Dicen que no tienen la solvencia económica, que no lo pueden hacer. Y es que cuando nos estamos negando al llamado, normalmente empezamos a buscar un montón de argumentos para negarnos. No soy capaz, no es mi tiempo, no soy yo, tengo miedo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que cuando tú te estás negando al llamado, igual la vida te empuja. Es cuando estás en el borde de la piscina y o te tiras o te tiran, pero eso va a pasar cuando pagaste así para tirarte del borde del trampolín de 200 metros y no hay manera de volverse. La vida te hizo un llamado a la aventura y va a suceder. De hecho, pasa muchas veces en el ejemplo que les estoy contando de los mentores, de los emprendedores, que estas personas, si no toman su decisión de manera ordenada y diciendo, ok, yo estoy sintiendo este llamado a hacer este negocio, los despiden, la vida les da como 3 vueltas y los pone en situaciones sumamente incómodas y finalmente pues eso nunca sucede, el continuar por el camino haciéndote el loco o la loca con este llamado a la aventura. Normalmente en la negación del llamado también empieza a aparecer algo muy alquímico, que es cuando a veces nosotros decimos, vidita, dame una señal, vidita, muéstrame el camino, vidita, ¿será que esto sí va a pasar o no va a pasar? Y es lo que llamamos el encuentro con el mentor. El llamado del camino interior. Nos vamos para Santiago de Compostela con Punto Cero Retiros del 30 de mayo al 7 de junio de 2025. Este es el llamado que estabas esperando. Vamos a hacer un tramo del camino francés de Sarria a Santiago de Compostela, caminando 115 kilómetros durante 6 días. El nivel de exigencia de esta ruta es bajo, así que es el plan perfecto si tienes ganas de hacer un trekking o una caminata que te quede marcada para el resto de tu vida. Lo puedes hacer en soledad, explorándote entonces en la maravilla de caminar adentro, pero también puedes invitar a tu pareja, puedes invitar a tus padres, puedes invitar a esa amiga o a ese amigo con el que te encantaría vivir esta aventura. Como siempre, los cupos son limitados. Te dejo en la descripción de este episodio toda la información para que puedas ir con Punto Cero Retiros a vivir esta gran aventura. Y el encuentro con el mentor, que es esta tercera etapa o tercer paso, es cuando... Y el mentor, ojo, no es como el gurú que aparece en tu camino un día, timbra la puerta y te dice, oye, te siento, necesito hablar contigo, que puede pasar, pero necesariamente o generalmente no pasa. A veces el mentor es ese mensaje que llegó a nosotros por una coincidencia fortuita y fue como, wow, ¿quién es esta persona? Necesito indagar más. O es esa sabiduría ancestral que llega a través de una carta, o es esa persona que realmente
normalmente vemos por ahí nos está hablando justo del tema en el que estamos en ese momento, o es ese terapeuta del que alguien nos habla y nos dice como, oye, ya que estás en tu proceso de divorcio, deberías hablar con Pepito, con Juanito o con este terapeuta, pero siempre aparece una guía. La vida es maravillosa y siempre nos pone una guía en el camino. Nunca lo duden. Siempre aparece. Ahora, a veces endiosamos a esos mentores y les transferimos completamente la responsabilidad de resolvernos la situación y de hacernos todo el camino del héroe ellos. Sí, eso sí pasa. Pero hay que ser lo suficientemente inteligentes para entender que hay personas que de pronto están ahí para alumbrarnos el camino, para darnos una guía, para darnos algunas ideas, pero no necesariamente, y esto es muy importante que lo sepas, son dioses o están iluminados. De hecho, si son humanos, están atravesando la misma experiencia que tú y es muy posible, y esto quiero hacerle mucho hincapié, es muy posible que esa persona que hoy para ti es un mentor, en su propia vida está atravesando su propio viaje del héroe y él a su vez también está teniendo otro mentor. Pero normalmente aparece un mentor y entonces ahí llega la etapa que a mí más me gusta y que he tenido el privilegio, la fortuna y esta misión de vida de ser mentora de muchas personas en muchos aspectos de su vida y los he acompañado a esta etapa tan bonita que se llama cruzar el umbral. Y es que todos cruzamos el umbral. No hay nadie que se salve de esa cruzada de ese umbral. Y quiero que lo tengas clarísimo. Todos en algún momento de nuestra vida cruzamos el umbral de ese llamado a la aventura. Y es cuando decidimos salir de nuestra zona de confort. Y es cuando decimos, ¿sabes qué? No soporto más esta situación. Se me hace insostenible, no sé qué hay al otro lado de la piscina, pero ¿sabes qué? Yo voy a saltar. Todos cruzamos el umbral y todos tenemos ese salto de confianza en donde decimos, no me puedo devolver, esto es lo que yo necesito vivir, esta es mi experiencia. Y aquí quiero invitarte a que te preguntes, ¿cuántas veces has saltado al umbral? ¿Cuántas veces y en qué momentos has dicho definitivamente tengo que saltar? Yo creo que les he contado muchas veces este momento de mi vida y este viaje de la heroína que tuve que hacer hace 15 años, pero creo que es muy oportuno traerlo a este episodio. Y recuerdo mucho que fue hace 15 años cuando nadie hablaba de emprender y yo decidí hacer mi negocio propio. Yo definitivamente estaba cruzando un umbral a lo desconocido. Yo no tenía ni idea si eso iba a funcionar o no iba a funcionar, si iba a salir bien o no iba a salir bien, pero definitivamente tenía que hacerlo. No me podía quedar empleada en el lugar en el que estaba. Mi vida no era feliz. En ese momento donde yo trabajaba tenía una mujer que me inspiraba muchísimo, que podamos llamar mi mentora de ese momento. Y yo estaba como en esa fase de la negación al llamado porque decía, soy muy chiquita, que me voy a ir a emprender, la verdad no tengo tanta experiencia, pero con el paso de los días y unos cuantos meses para mí fue insostenible quedarme en donde estaba. Definitivamente me empujaron a la piscina y yo tampoco puse mucha resistencia y salté. Y luego viene una etapa que más que una etapa es como un periodo en donde tenemos pruebas, aliados y enemigos. Sí, tenemos enemigos, sí, tenemos aliados y sí, tenemos muchas pruebas. Dependiendo del viaje en el que estés, si estás paternando, si estás sanando una ruptura, si estás cambiando de carrera, si estás cambiando tu misión de vida, si estás emprendiendo, dependiendo de eso que estés viviendo, las pruebas, los aliados y los enemigos son distintos. Pero lo que sí es un factor común es que van a haber fracasos. No puedes pensar que en tu vida no van a haber fracasos. No puedes romantizarlo. Ahora que soy mamá, hay una cosa que se le enseña mucho a los niños y que a uno de papá le cuesta mucho más que a los niños, pero que es importante enseñárselos, y es la tolerancia a la frustración. Porque como adultos, a veces algunos adultos crecen con cero tolerancia a la frustración. Entonces son adultos que no saben perder,
son adultos que no saben arrodillarse, son adultos que no tienen la capacidad de resiliencia y de adaptabilidad. Y entonces, por eso ahora de niños, uno de los ítems que se trabaja en la educación moderna es la tolerancia a la frustración. ¿Cómo le va a estos niños y a estas niñas fracasando cuando no son el número uno en su clase, cuando no son el centro de atención, cuando pierden una materia, cuando se les exige de más? Tolerancia a la frustración. Entonces, dentro de este periodo que se conoce en la teoría del camino del héroe como una etapa, pero a mí me gusta llamarlo periodo, pues también empezamos a encontrarnos gente que no quiere que triunfemos. Y no porque sean malos, o de pronto sí, sino porque en ese momento están jugando el rol del enemigo. Y tenemos que aprender a identificarlos. Y esto es muy importante que lo sepas. Y te lo digo yo, que soy una persona que promueve el bienestar y la compasión y la empatía. La gente mala sí existe. Los enemigos en determinados proyectos sí existen. La gente que no te quiere ver feliz sí existe. Y es importante que también vayas muy atento. Por eso muchas veces cuando la gente llega a las mentorías uno a uno conmigo y tienen muy buenas ideas, normalmente yo les digo, oye, no le cuentes esta idea a mucha gente y cuéntaselo a tu círculo más cercano, que sepas que te aman y que quieren lo mejor para ti. Porque a veces nuestro círculo más cercano está lleno de arpías, porque tenemos esa tendencia a relacionarnos y bueno, eso será otro camino del héroe que estamos ahí entrando para caminar. Yo ya me lo caminé a los 30, que me di cuenta que mi círculo más cercano era gente que no me quería. Y fue un camino de la heroína súper doloroso. Me dolió como un hijo de puta, pero lo resolví. Pero normalmente siempre pues habrán enemigos o también habrán aliados. Y habrán personas que van a ser nuestro bastón, que nos van a dar un Kleenex cuando lo necesitemos, que van a estar ahí todo el tiempo para recordarnos que todo bien, que somos seres amados y que lo podemos lograr. Lo importante siempre es identificar que esto es un periodo, que no es permanente y que va a pasar. Pero antes de que nosotros logramos identificar esto, y entre todas estas pruebas y todos estos retos y todos estos momentos que se empiezan a poner tan incómodos, viene una etapa que es una etapa muy dolorosa. Ojo, recuerden que el sufrimiento es opcional, entonces yo voy a hablar de dolor. Es una etapa muy dolorosa, pero muy necesaria. Y se conoce como la cueva profunda. A veces el camino de la heroína o del héroe se camina en una semana, en un día, en un mes, pero a veces dura años. Hay gente que dura en la cueva profunda años. Y esta cueva profunda es la crisis. ¿Cómo yo llegué hasta aquí? Yo definitivamente decidí dar este salto al vacío. En este caso les voy a poner el ejemplo de mi emprendimiento hace 15 años. Yo decidí dar un salto al vacío y pues al comienzo no salió tan bien el salto. La verdad es que fue muy doloroso y estuve en una cueva muy fea de la mano de mis socias, porque no facturábamos lo suficiente, porque no teníamos leído nuestro mercado, porque estábamos muy chiquitas, por muchas otras cosas. Y creo que cuando uno está en esa cueva profunda, definitivamente el único consejo que yo les puedo dar y que te puedo dar a ti si estás ahí, si estás en la cueva profunda, es vívela. Vívela en presencia, no trates de huir de ese dolor, no trates de dormir ese dolor, no trates de silenciar ese dolor. Si tienes que ir a terapia, hazlo. Si necesitas hablarlo con otra persona, hazlo. Pero en ese momento, cuando estás en esa crisis, cuestiónatelo todo. A veces esa crisis en los emprendimientos se ve como un burnout. Si estás en un burnout en tu negocio, pregúntate, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué me trajo hasta esta situación? Y luego, esa crisis empieza a agrietarse y en las grietas de esa cueva, la cueva empieza a agrietarse y ahí en esas grietas empieza a aparecer la luz. Y la única manera para que la luz de la cueva aparezca, y te lo digo yo como terapeuta y como coach, es que reconozcas con honestidad que te está pasando algo, que definitivamente hay algo que necesitas, que tienes una crisis. Pero cuando empieza a entrar esa luz en esa grieta en donde yo me reconozco, entonces
viene lo que se conoce como la recompensa, porque uno no está en la cueva toda la vida, porque definitivamente la vida es para vivirse en todas sus etapas y nadie permanece por designio de la vida, porque puede ser por libre albedrío y sí me puedo quedar en la cueva, pero nadie permanece toda su vida en una cueva. Entonces viene la recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Aprendí, me lo pillé, entendí qué era lo que tenía que ver. Supe que ese llamado a la aventura era este aprendizaje que yo tenía que tener. Crucé el umbral, me conseguí un mentor, apareció un mentor, tuve todas las pruebas, los aliados y los enemigos, estuve en la cueva más profunda, pero ¿sabes qué? Aprendí, entendí qué era lo que tenía que ver. Ahora está muy de moda en Colombia un reality que pues a mí me parece que tiene muchas cosas reprochables y muchas cosas sobre las cuales podríamos reevaluar y pensar bastante, pero definitivamente pues tiene una estrategia de marketing digital muy seria y es inevitable que tú estés impregnado del reality, que no sepas como cuáles son los personajes que están, total. Pero a mí lo que me parece muy interesante de cada uno de los personajes que están en ese reality, independientemente de si son buenos o malos, de si actúan bien o no, de si lo hacen de X o Y manera, es que están viviendo sus propios viajes del héroe y ellos realmente están en la cueva y ellos realmente tienen aliados y tienen enemigos. Pero solamente gana el juego no el que se gane la plata, el juego lo gana el que entiende que está en el viaje del héroe y que decida hacerse ese viaje interno y que decida hacerse su proceso de introspección. Entonces, esa recompensa es cómo me doy cuenta de este aprendizaje que la vida me quiere dar. Y esto lo trabajamos muchísimo en los retiros. Todos los retiros que yo acompaño son viajes del héroe. Cada uno de los, y sobre todo los que tienen caminata, esos definitivamente llevan a las personas a que transiten por todas estas 8 etapas. Pero luego de la recompensa viene realmente la misión de la vida y es retorno con el elixir de la sabiduría. ¿Y cómo yo disfruto ese elixir de la sabiduría? Compartiendo. Pero ojo, no me vuelvo el profeta. Tengo la respuesta de la vida y vengo aquí a compartirte la respuesta. No. Cuando yo retorno con el elixir, comparto, sí, desde mi experiencia. Lo que a mí me funcionó, no trato de profetizar, no trato de cambiar a la gente. Eso pasa muchísimo cuando la gente consume medicinas, honguitos o alguna cosa, o una ceremonia de yagé o algo así. Y es una experiencia significativa y realmente en un estado expandido de conciencia, pues puede ver muchas cosas, integrar otras. Es muy natural que la gente al día siguiente o ese mismo día en el momento de integración, una de las frases que más yo he escuchado es: yo quiero que mi familia lo pruebe, yo quiero que mi esposo lo pruebe, todo el mundo debería tarará. Y normalmente en las semanas siguientes pues empiezan a profetizar un montón y a convencer a todo el mundo para que lo haga. Y ojo, está muy bien compartir el elixir desde lo que vivimos, pero ojo con volvernos gurús y profetas, porque entonces nos estamos metiendo en el viaje del héroe del otro sin realmente tener como la capacidad energética, mental, espiritual y física de sostener su viaje. Entonces, cuando yo retorno con el elixir es mío, es mi proceso, es lo que yo obtuve de haber hecho todo el camino que hice y lo comparto desde el resultado tan bonito que tuve, pero no profetizo. Y bueno, estos son como las 8 etapas del viaje del héroe. Pero lo más interesante es que uno vuelve, le dan como un descansito, respira y cuando menos te das cuenta ya estás entrando en el siguiente viaje del héroe. ¿Y por qué tenía tantas ganas de grabar este episodio? Porque creo que cuando a uno le explican por qué le pasan las cosas que le pasan, cuál es el proceso de esas cosas que le pasan, cuáles son las herramientas que yo tengo en cada una de esas cosas que me pasan y las etapas que voy a vivir, pues entro en ese viaje y en ese reto mucho más preparada, mucho más preparado. Cuando uno conoce la teoría del camino del héroe o el viaje del héroe de Joseph Campbell y lo aplica a su vida y lo integra y lo interioriza,
definitivamente hay un antes y un después en el abordaje de cada uno de los retos de la vida. Así que tenía muchísimas ganas de grabarles este episodio. Tuve que estudiar ahí un poquito para no cometer imprecisiones. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden dejarme sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones, todo lo que sintieron con este episodio. Compartirlo con esa persona que sepan que está por ahí pasando. De pronto está en la cueva, de pronto está en la noche oscura del alma, de pronto está en la negación, de pronto está en lo del mentor. Compartirle este episodio que seguramente le va a ser muy útil y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Namaste.